Hola oyentes, bienvenidos a Hablantinoso, el podcast, el cual es la excusa para hablar de eso que siempre quisimos hablar. Hoy vamos a hablar por fin de la polarización. Después de 3 intentos aproximadamente, tuve la oportunidad de hablar de este tema de polarización y por fin finalizar este segmento de episodios con el cual retomé otra vez el podcast porque me parecía necesario hablar. Y creo que tenía mucho por decir sobre lo que estaba pasando en Colombia, entonces creo que ya con este logro finalizar ese objetivo. Tuve la oportunidad de hablar con 2 ex compañeros de la universidad, Juan Camilo Muñoz y Camilo Posada, cada uno dando en su conversación su perspectiva tan diferente acerca de lo que ha sido toda esta actualidad política y lo que piensa. Estas 2 entrevistas las voy a dividir en 2 capítulos. Este capítulo que van a escuchar a continuación es la conversación que tuve con Camilo Posada. Tengo un capítulo anterior que hicimos sobre una de las veces que intentamos grabar el capítulo de polarización. La verdad está muy divertido, vayan a verlo. Es el anterior capítulo a este. Recuerden que Hablantinosos ya tiene Twitter, pueden buscarnos por @hablantinosos, que tenemos correo electrónico por el cual se pueden comunicar con nosotros para putearnos, para halagarnos, para darnos sugerencias, el cual es hablantinosospodcast@gmail.com. Lo de siempre, si les gusta este capítulo, si el contenido que tenemos les parece agradable, nos harían un favor enorme si nos comparten, si nos dan pulgar arriba, si se suscriben, si nos siguen donde quiera que escuchen este podcast, en cualquier formato, en cualquier plataforma. Aquí los dejo. Hoy tenemos como invitado a Camilo Posada. Él es abogado, es músico, una de tantas ocupaciones que tenés. También es activista y fuiste conciliador en determinado colegio republicano que queda en la Quinta con 15. Tradicional histórico. Bienvenido, papá, a este podcast, a este espacio. Hombre, muchas gracias por invitarme. Aquí estamos para aportar y dialogar, que es lo más importante de esta sociedad, ¿no? Dialogar. Hombre, desde este ejercicio que hiciste, desde muy pelado y el cual conocí de antemano de conciliador, siento que es importante haberte convocado para este capítulo, porque siento que si bien la polarización es un fenómeno que ahorita estamos teniendo, siento que la solución, la única solución que puede tener esto es la conciliación. Pero vamos a hablar un poquito del principio. ¿Cómo ves ahorita la polarización que hay en Colombia? ¿Cómo sentís que este fenómeno afecta desde las esferas más pequeñas, socioeconómicas, culturales, y afectando también un poco la democracia que está ahorita en tanto peligro en este país? Bueno, el tema de la polarización yo siempre he dicho que tiene un antecedente en Colombia, ¿no? Porque realmente aquí lo que pasa con la política es que hay unos grupos que permanecen y monopolizan, pero cambian de cara cada tantos años, incluso se heredan a sus hijos los cargos y los puestos y la política. Yo pienso que Colombia, la polarización que tenemos hoy en día, que no es otra sino una pugna entre 2 ideologías, izquierda y derecha, básicamente esa es la polarización que tenemos hoy en Colombia, es también el resultado de un antecedente histórico de finales del siglo XIX, que fue herencia también de 2 personajes históricos, uno Bolívar y el otro Santander, y que a partir de ahí se generó una polarización histórica que se denominó liberales y conservadores, y el país durante al menos un siglo, casi un siglo, sí, alrededor de 80 años, estuvo polarizado y en medio de guerras civiles gracias a esos 2 elementos que configuraron un bipartidismo y que parecía que condenaban a los colombianos de ese momento y de ese momento histórico, en todo ese periodo, a matarse por esos 2 colores, azules y rojos. Godos y liberales, incluso se partieron por 16 años el poder, ¿no? Hicieron un frente nacional que llamado a conciliar y a acabar con la violencia de los años 50, que fue tan fuerte con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, y en fin. Y resulta que después de eso se vino una guerrilla, y bueno, en los 60 también se cultivaron las FARC por exclusiones, y bueno, otras cosas que ya hoy en día no vienen al caso, porque pues ya sabemos qué pasó con las FARC, ¿no? Yo siento que la polarización también ha venido incrementándose
desde la no conciliación, de no saber que el otro punto de vista o el otro extremo tiene cosas que tal vez me unen a él. Sí, también. Y aquí hemos hablado de varios extremos, siempre dos extremos, pero yo siento que en Colombia hablar de dos extremos es desconocer otros movimientos que también han sido importantes. Claro. Por ejemplo, en su tiempo vos lo acabas de mencionar, sí fue entre liberales y conservadores, pero hubo un grupo que quiso ser independiente, que le tocó emigrar a las armas por el hecho de que esa contienda entre dos extremos nomás que se peleaban el poder en Colombia los excluía. Claro. Entonces, al querer representación política y no obtenerla, les tocó emigrar a las armas. No estoy justificando para nada el camino a las armas. La sangre derramada que eso pudo ocasionar, pero estoy hablando de que es una consecuencia. Eso, si dejamos de desconocer puntos como el centro, que puede o no existir en Colombia, eso está como por definirse, estamos incrementando las posibilidades de que personas vuelvan a tomar las armas y hacer el círculo en el cual siempre hemos estado. Entonces yo pienso que también es importante decir que aparte de estos dos grandes extremos, también ha existido otros que no han tenido voz y que ahorita, digamos que con muy historia contemporánea, con el gran acuerdo de paz que se hizo en Cuba, pudieron tener representación de cuántas décadas. Entonces yo pienso que es importante también rescatar que no solo son dos vertientes de la cual se genera tanta discrepancia. Realmente, pues Colombia como país es un país diverso, multicultural. Aquí no hay país, yo creo que en el mundo que reúna tantas expresiones culturales, artísticas y sociales, desde nuestros pueblos originarios hasta las mezclas que trajeron Europa, en fin, y el resultado es un gran multiculturalismo. Por esa razón, en la Constituyente del 91 se implementa dentro del Estado Social de Derecho el pluralismo jurídico y el reconocimiento del multiculturalismo, y es un reconocimiento de las etnias y los pueblos originarios, y además, en su esencia es altamente democrática. Por eso se pugnó para abrir espacios democráticos y alternativos de muchos partidos. Y bueno, aparentemente así fue, ¿no? Tú ves que hay muchos partidos hoy en día, pero paradójicamente esos partidos terminan siendo la bancada de un determinado sector. Ahí es donde ha venido la polarización también. Finalmente, el esfuerzo que se hizo en la del 91 por aperturar en la democracia y darle pluralismo a lo democrático y darle cabida a otros partidos e inclusión, que es lo que se venía pidiendo años atrás con el problema de los liberales y los conservadores, terminó diluyéndose en la misma filosofía. Por eso yo digo que es que cambian de cara. Finalmente, lo que pasó aquí es que se dividieron la vaina y nos metieron en una pelea como la de antes, que eran conservadores versus liberales. Ahora somos izquierda versus derecha, cuando realmente aquí el problema es otro, hermano. La gente no ha entendido y no ha comprendido que el problema está en otro lado. Realmente el problema, si nos ponemos a ver, el problema está en otro lado. Aquí realmente la corrupción y los problemas estatales de corrupción que tiene el Estado se dejó permear por la corrupción y las mafias. Y nos han metido en la pelea, pero realmente lo importante es otra cosa. Ahora, la polarización es algo que tenemos que romper, pero no desde el miedo. Yo veo que la gente se alarma e incluso se avergüenza por tomar partido. Es que a veces toca en ciertos momentos de la historia tomar partido. A mí no me da miedo tomar partido porque tengo claro para dónde voy. Ahora, que sea lo ideal que estemos divididos en dos extremos, no es lo ideal. Para mí no es lo ideal. Pero desafortunadamente la historia nos lo exige en este momento. Si queremos llegar a algo distinto, tenemos que pasar por ahí. Es que no lo hemos solucionado, ¿sí? No lo hemos solucionado. Hemos venido en una división hace muchos años, una pelea de un lado de colores, y eso es lo que hay que romper. Finalmente, yo recojo mucho lo que decía Jaime Garzón. Bueno, Jaime Garzón hacía mucho hincapié en la reconciliación, en no agredirnos, en que pudiésemos tener un país en el que quepamos todos. Él decía que él era muy soñador, pero realmente es que esos sueños que tenía Jaime Garzón y que tiene mucha gente que ha muerto incluso por eso, es lo que realmente debería ser, ¿no? Este país no debería de estar en extremos, este país debería poder convivir, pero pareciera que es un norte muy lejos, ¿no? Como decía Jaime Garzón, un norte por allá muy lejos. Digamos, no hay que tener miedo a tomar partido
porque creo que eso enriquece la democracia. Y creo que un país que tiene oposición a la manera que se ha venido haciendo política, siento que no le está haciendo un daño. El daño se hace es cuando yo definitivamente no encuentro ningún tipo de acercamiento frente a ese tipo de política que se está haciendo. No hay un punto de encuentro ahí. Exactamente, hay un punto de encuentro. Entonces, desde ese punto de encuentro o esas cosas en común, que surja una nueva forma de hacer política. Lo negativo es de usted decir, hay que quitarlos de la política porque no están de acuerdo con las cosas que yo diga, y solo lo que yo diga y lo que yo piense es aquello que llevará a que Colombia sea una tierra próspera o un estado no fallido. Ahí es donde creo que está la clave para encontrar un tipo de acercamiento, y que en ningún momento está mal tomar partido. Es más, es muy positivo. Es que es necesario, es que es vital. Yo pienso que en Colombia hay mucho por hacer. Lo que pasa es que, digamos que eso es como cuando uno se queda atrasado en la clase, ¿no? Tenemos muchas tareas aplazadas hace mucho tiempo, hace por lo menos 6 décadas tenemos unas tareas súper aplazadas. La gente no ha podido entender, yo pienso que la gente no ha podido leer eso. Aquí hay un problema, y es que la gente no ha podido entender su historia, ¿sí? Aún yo, que la he estudiado desde la universidad más que todo, aún no entiendo muchas cosas y aún no me acuerdo de otras y las paso por alto, y resulta que es importante saber de dónde venimos, por qué pasó y cómo lo vamos a corregir, y no seguir aplazando esa corrección. Y de pronto esa corrección nos lleva a tomar partido ahora para después de pronto tener otras opciones, ¿sí? Y romper esos círculos que hemos traído bipartidistas, porque yo pienso que de alguna manera estamos metidos en eso. Hay muchos partidos. Yo no sé si sea el concepto correcto, ¿no? De pronto alguna persona vea esto y diga, uy, este man, ¿qué está diciendo? Pero yo de alguna manera sí veo una analogía de los conservadores y de los liberales. La veo ahora con el tema actual, que es esos partidos aglomerados en una sola corriente contra los alternativos que hay ahora tratando de pugnar por el poder. Ahora, los alternativos también están divididos, ¿no? Pero sí hay dos visiones de país que se están discutiendo en este momento. Fundamentalmente es eso, 2 visiones de país, dos formas de concebir el país que se están pugnando ahora por el poder, independientemente de que estén fraccionados. Son 2 formas de ver el país. Y de alguna manera eso es una analogía de lo que teníamos antes, solo que lo que teníamos antes era más impuesto, ¿no? Los liberales y los conservadores eran una imposición y no había más de otra. Pero de alguna manera yo pienso que es una analogía que no hemos podido vencer, o sea, ¿por qué no tenemos otras alternativas? Y mucha gente se dice, bueno, ¿y por qué los alternativos tienen que tirar hacia ese candidato? ¿Por qué no hay más otro candidato? Y mucha gente dice, no, es que yo no quisiera que fuera él, yo quisiera que hubiera otra persona. ¿Pero quién? Yo siempre pregunto, ¿y usted quién? Pues diga quién quiere. Y resulta que no tenemos opciones. Y es por esa razón, porque no hemos podido superar ciertos ciclos, como los hablábamos ahora afuera, y es que vamos haciendo como tumbitos, una dialéctica extraña ahí de dar unos circulitos y volver a repetir y volver a repetir. Sí, no hemos podido romper eso, y tampoco una mafia nos lo ha dejado romper, porque lo otro que no hay que desconocer es que aquí han habido políticos muy, muy prometedores y los han asesinado, incluso ya seguros para la presidencia. Han habido un par de que han asesinado, bueno, un par de no, unos 3 o 4 de hecho, 3 creo que fueron los más importantes, 2 de ellos liberales. Pero bueno, tenemos que hacer la tarea. Yo siempre digo, hagamos la tarea, y la tarea está en manos de todos. Ahí está la Constitución y están las herramientas. Queremos romper de alguna manera ese país que está dividido en dos facciones, en 2 fracciones. Tenemos que involucrarnos, y somos los jóvenes los que tenemos que impulsar eso, porque ya los viejos no hicieron nada. Los viejos no hacen sino criticar a los jóvenes, pero realmente el país que nos dejaron esos manes de allá arriba, los viejos, ni fu ni fa, esto es un mierdero. Perdón la expresión, ¿no? Camilo, 2 cosas. Una pequeña es que hace poco tenía una reflexión con mi padre mientras que pues, yo iba conduciendo y estábamos hablando de todo lo que está pasando, ¿no? Un poco. Yo le decía que yo entendía la posición de la gente adulta, y era porque en ese tiempo tal vez tener acceso a la información de cómo se hacía la política no era tan fácil. Sí, es verdad. Entonces me decía, no, pues uno sabía que uno tenía que votar tal día, y por ahí le llegaban cosas y ya. La información era no tan extensa como ahorita, que nosotros
nos metemos una aplicación y ya tenemos todo tipo de información, seguimos a personas que se encargan de crear información, bueno, no de crearla, ¿no? Pues también existen personas que la crean, pero no, y difundirla, pero sí. No, personas que tienen su función es hacer eso, hacer activismo y por medio de, pues, de informar. Entonces yo decía como que listo, papá, y ustedes se dejaron meter un poco de cosas por esta misma desinformación, pero yo entiendo que antes como que decían, listo, si hubo, digamos, un aumento en el IVA, bueno, listo, pero es que en ese tiempo pues había plata y había trabajo para cubrir eso que, ese yugo que tal vez te estaba inculcando el Estado. Y usted decía, bueno, puedo aguantarlo, ¿no? Porque uno tiene pesos que sabe que puede llevar. Pero entonces ahorita a nuestra generación, que somos una generación más informada, más educada y más cercana al ejercicio popular, sí, por decirlo de alguna manera, no tenemos las oportunidades pues que tuvo mi papá, que posiblemente también tuvo tu papá, que tuvieron estas personas adultas. Entonces mi papá me decía, eso es muy cierto, y por eso es que yo siento que ahorita los muchachos es los que tienen que apropiarse de esto. Entonces mi papá como que sí es muy consciente que su generación le hizo mucho daño. No, su generación no es que le haya hecho daño, sino que, o la indiferencia, más que todo. Sí. La indiferencia. La pasividad. La indiferencia de apropiarse de lo suyo. Entonces yo sí pienso que eso también desde hace mucho tiempo también a las poblaciones más vulnerables ahorita es que ha logrado que esta brecha se estreche más, se amplíe más. Y la segunda cosa que te quería comentar es, estamos hablando de partidos políticos y dentro de nuestro orden jurídico los partidos políticos son muy importantes porque son los que dan avales, sí, son los que en campaña son los que tienen pues como la titularidad de decir qué candidato va. Manejan recursos. O sea, tienen un gran poder dentro de, si lo podemos hablar, desde la democracia. Sí, y frente al Estado. Decime en qué punto ahora, si hacemos una visión más crítica de los partidos, ¿qué función cumple un partido político ahora? Si son personas que se agrupan por un ideal, ¿o son personas que se agrupan para perpetuarse en el poder? ¿Valdría la pena preguntarse, sigue valiendo la pena tener partidos políticos como la base de nuestra democracia? Esa es una pregunta muy buena. Digo eso mientras que pienso qué decir. Esa es la vieja confiable. Sí. La democracia tiene... por lo menos la democracia que se creó con la del 91 tiene un fundamento y es la participación, sin distingo de raza, de género o de cuna. Esa debe ser la democracia. La democracia, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Yo siempre he sentido que la gente piensa y hace un marco delimitador de la democracia solamente como el ejercicio de ir a una urna y depositar una voluntad hacia un determinado personaje. Y ya, y se va cada 4 años a hacer eso y listo. Y ahí para esa persona termina la democracia. Yo pienso que la democracia debe ir más allá. Ahora, la democracia sí ha terminado en eso. Lo hemos permitido. Ha terminado en lo que tú estás diciendo. La democracia no pueden ser unos partidos. La democracia tiene que ser el ejercicio absoluto de la Constitución. ¿Cómo es posible que a esta altura el colombiano promedio no entienda su Constitución, no entienda que hay unos mecanismos diseñados para en determinado momento defender sus derechos fundamentales, hacerlos valer, desde como individuo o como grupos comunales o como grupos sociales? Sí, hay unos mecanismos determinados para eso. Entonces yo pienso que la democracia tiene que trascender a eso que tú dices, que es unos partidos que al final lo único que hacen es que son financiados por unas mafias que ya sabemos quiénes son, para que legislen para esas mafias y para que esas mafias puedan seguir consolidando sus negocios de diferentes índoles, ¿sí? Esos son los partidos hoy en día en Colombia. Simplemente son unos peones de unas mafias que los ponen para que legislen y para que gobiernen y ya.
Entonces la gente tiene que entender y darle el vuelco a eso. ¿Cómo se le da el vuelco a eso? Con lo que te digo, con la participación. Es que Colombia es un estado social multicultural y participativo, plurijurídico, con apertura, y hay mecanismos pues que apropiémonos de la Constitución. Yo incluso he estado pensando por ahí, lo digo así, hacer grupos de estudio de la Constitución para que la gente se empodere de su primera herramienta, y así como tienen una Biblia en la casa, que es muy válido y muy respetable que tengan una Biblia en su casa, pues también tengan la Biblia del marco de su país, que es la Constitución, y que la estudien y que sepan defenderse y exigir sus derechos y también cumplir sus obligaciones. Eso es democracia. Asumir la Constitución es democracia. Porque es que el ciudadano de a pie puede pensar que la Constitución es lo que se está ejerciendo ahorita, y la Constitución ha llevado a que todo esto sea la catástrofe, no digamos mentira, el desgobierno que estamos teniendo ahorita. Y resulta que es que la gente desconoce que es que si usted se pone a ver, si la Constitución fuera cumplida a rajatabla, no estarían pasando este tipo de cosas. Claro que no. Con un estudio con un estudio concienzudo de la Carta Magna, siento que se disiparía la idea de reformarla. Yo pienso que la Constitución es muy bella, ¿no? De todas maneras ya tiene 30. Bueno, la Asamblea es del 90 y el proceso fue del 90, pero bueno, sí, 30 años. Sí, pues hay gente que incluso ahora en esta coyuntura propuso hacer una asamblea constituyente y cambiar la Constitución. Yo pienso que la Constitución es muy bella, lo que pasa es que la han profanado. Tiene alrededor de 48 reformas, creo, ya perdí la cuenta, incluso me quedé en 48 en la universidad. No sé qué más reformas la han manoseado, pues. Y por ahí hubo un presidente que la manoseó para hacerse reelegir, y el man quería quedarse por lo menos 16 años. No pudo porque la corte no lo dejó, pero al paso que iba para 16 años en el poder, o hasta más. Ese mismo quería eliminar esa misma corte. Exacto. Creada en la Constitución. Cuando le empezó a molestar, y le molestan las cortes y él las quiere eliminar, pero bueno, no importa, ese no es el tema, ese susodicho no importa ahora. El caso es que yo pienso que sí, la Constitución de pronto habría que hacerle algunos ajustecitos para atemperarla a la actualidad. Digamos que en la actualidad hay otras exigencias, pero la filosofía y los pilares de la Constitución a mí me parecen muy bellos. O sea, me parece. Yo hablo de que, digamos, las bases de la Constitución es esta parte dogmática que nos decían a nosotros, ¿te acordás? De un país progresista. Bueno, pues que a la gente le asusta esta palabra. Sí. Sino de un país apegado al siglo en que está. ¿Sí me hago entender? Por más de que la Constitución es del siglo pasado, siento que esas bases son muy modernas. Lo que sí puede tener algunos ajustes es más de tipo administrativo. Quitarle un par de funciones al Ejecutivo para que otras instituciones sean un poco más autónomas. Ese tipo de cosas se podrían, en teoría, cambiar. Porque siento que le daría más autonomía a otras instituciones. ¿No? Es muy centralista. El Estado es muy centralista. Uh-huh. Simón Bolívar estaría orgulloso de nuestra Constitución. Sí, obvio. Pues porque él fue muy godito, el tipo de federalismo, nanay. Sí, bueno, a mí la verdad el personaje de Simón Bolívar no es que me descreste mucho, ¿no? Yo tengo mis diferencias y tengo mis peleas con mi papá, porque mi papá sí es bolivariano y es pro Simón Bolívar. Bueno, ese es otro tema, ¿no? No es otro tema, pero uno aquí se puede ir por las ramas. A mí se me desdibujó bastante la figura, el personaje de Bolívar, sí, después de saber lo de la noche dicembrina que pasó. La de la masacre, la noche negra de Navidad, que llaman. Eso. Sí. Que llegó a masacrar mucho. ¿Cuánto fue que masacró? 3.000, creo que 3.000 nariñenses. Después de que Nariño volvió, incluso Nariño hizo una campaña y le fue muy mal y le perdonaron la vida y todo. Y luego volvió Bolívar, pues que le entregan a Nariño, como entiendo yo que era un acto de paz sí, para que Bolívar entendiera que perdonaron la vida de Nariño, y luego volvió él en Navidad y los acabó. Sí, eso fue muy desafortunado, pero la historia de esa época era una historia sangrienta y eran unas condiciones, unos contextos sangrientos, y bueno, los nariñenses, lo que se dice es que estaban con Juan de Sámano y con la corona española, en fin. Pero negro, no se justifica, ¿no? No se justifica realmente. Sí, obvio. Ya que nos fuimos por las ramas y que hablas de todo esto de sangre, pero yo siento que Colombia ha sido violenta en toda su historia. No hemos podido vencer eso. Si nosotros, yo a veces pienso que estamos condenados. En Colombia para lo único que somos expertos es para matar, güey. Sí.
Sí. O sea, sabemos cómo exterminarnos. No sabemos cómo reconciliarnos. exterminarnos. Somos incapaces de reconciliarnos. No, somos incapaces. No, y por más duro y por más que ahorita seamos un poco más concienzudos, un poco, las suficientes personas con conciencia no pueden convencer al otro poco que simplemente está cegado. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que condenan a los pocos, que son capaces de reconciliarse y de perdonarse, los condenan ellos los mismos. De un lado o de otro los condenan, los satanizan, le dicen, pero usted ¿por qué dio el brazo a torcer? ¿Usted por qué traicionó la cosa si no lo han reparado o si no han manifestado el daño que le hicieron? ¿Cómo se va a conciliar con ellos? Si se van a ir con impunidad, Sí. Ajá. Y es cierto, siempre tiene que haber una reparación, ¿no? Una reparación es muy importante. Pero también es un derecho a reconciliarse y es una opción. Y perdonar también es necesario en una sociedad. Nos tenemos que reconciliar, eso es algo necesario en esta sociedad. Han sido muchos años de sangre y de muertos. Y cogiendo el trayecto ya de finalizar Sí. un poco. Porque pues, ya de esto podemos hablar No, horas. es que estos temas dan para horas. Horas, papá, sí. Y uno se va y por las aparte- ramas, uno se va por las ramas y termina... Ay, no, como ahorita, no voy a hablar con alguien tan grandilocuente como No, hombre, es. gracias, no, ahí una se hace lo cosa- que puede. Hemos hablado de conciliación. Sí. Pero ¿cuál crees vos que son los pasos para esto? Sí. Y más aún, no. Primero, ¿crees que seamos capaces de reconciliarnos? Y de no ser así, pues, ¿qué pasaría? Y si fuéramos capaces, ¿cuáles serían estos instrumentos para lograrlo? Desde tu perspectiva. Pucha, esas son preguntas difíciles porque no están como en las manos de uno, ¿no? Eso es como tan incierto todo que uno dice, pues es más bien como soñar con algo, ¿no? Yo pienso que es necesario reconciliarse y es un imperativo, es una obligación, es una emergencia. No tenemos opción, o nos reconciliamos o seguimos condenados a la muerte. Pero el problema de la reconciliación, y es lo que no han entendido algunos aquí, es que requiere de un concepto fundamental y es la verdad, decir la verdad, incluso por encima de reparar. Porque los daños a veces ni con dinero se reparan, pero la verdad es absolutamente imprescindible para responder a unas necesidades de las víctimas, de un sector de la sociedad que ha sido arrinconado y que requiere que se le reconozca como víctima y se le diga por qué, cómo y dónde y cuándo. Y desafortunadamente hay un sector de la sociedad que no quiere decir esa verdad, entonces pareciera que estamos condenados. En definitiva, en el fondo, así nosotros estemos replicando un modelo violento año tras año, en el fondo sí queremos reconciliarnos, sí tenemos una necesidad de reconciliarnos y eso se ve en el talante del colombiano. El colombiano a la final y a la larga del asunto siempre busca el diálogo, así pareciera que nos condenaran, así se entendiera que nos están condenando, busca el diálogo. Yo quería terminar con una reflexión de algo que pasó hace poco, que tiene que ver con la reconciliación y de un personaje que ya no sé si te diste cuenta que fue el Santa Librada, que se llama Álvaro Herrera, que hace poco ¿El trompetista? Sí, el del corno, sí, es un músico. Bueno, o sea, sí, qué pena, es que es un instrumento de viento. Sí, está bien. Sí, es un primo de la trompeta. Entonces, pues, me pareció muy paradójico que Álvaro ayer o anteayer asistiera asistiera a un proceso de reconciliación con un sector de la policía que hace música por la policía y hace trabajo social, me imagino yo, con la música desde la policía. Y él asistió, yo pienso, porque yo conozco a Álvaro, de hecho Álvaro lo conocí en el colegio, lo conocí como un líder de reconciliación, como un líder de convivencia, un gestor de paz en el colegio. Él fue uno de los líderes que gestó paz entre dos instituciones, que fue el Camacho y Santa Librada, que históricamente se han enfrentado, ¿no? Él fue uno de esos líderes que estuvo ahí aportando ideas y aportando esfuerzos para esa reconciliación. Y bueno, yo lo veo a él teniendo un gesto que me parece muy, muy loable y muy respetable, y la gente no ha entendido. Yo vi imágenes de eso y a mí, yo siento que hay cosas que uno admira porque dicen, wow, o sea, son grandes, y hay cosas que uno de verdad admira. Entonces yo dije, este man es una persona muy, muy grande. Me cuestioné de si yo sería capaz de hacer eso. Imagínate, yo no he estado en la situación, como creo que le pasó a la gran mayoría de personas, digamos, que sintieron el flagelo
de la guerra, quisieron también que se hiciera paz y la gente se preguntaba, venga, a usted que le hicieron tanto daño, ¿usted por qué apoya el proceso de paz? No, porque es que yo realmente quiero estar en paz conmigo Quiero mismo. pasar la hoja. Y yo siento que esas personas son, aparte de admirables, son grandes. Claro, tienen un alma increíble. Yo miraba las imágenes de él y decía, pues puta, yo no sé si soy capaz de hacer ese tipo de cosas. Te lo digo personalmente, a mí me daría mucho trabajo. Yo lo pensaría 2 veces, porque tengo un sentido de la justicia muy pragmático y muy ligado a lo que estudié. Para mí tiene que haber un reconocimiento, una verdad, una justicia, una reparación. Y eso es lo que mucha gente le encaró a Alvarito ahora último. Y he visto los chats cuestionándolo de manera soberbia y de manera punzante a Álvaro por haber hecho eso. Y le exigen, pero vos qué haces ahí si no te han reparado. Pero yo te digo, sí, contame. Pero ese es el camino. Exacto, ese es el a eso quería llegar y esa es la conclusión que quiero ofrecer en este momento con respecto a la conciliación. No se trata de que pasemos por alto lo que pasó, no, ni de fundas, obviamente, pero sí se trata de dar el paso de manera desprevenida, de manera sin condiciones. Ese es el primer paso. Obviamente tiene que haber reparación, tiene que haber verdad y justicia. Eso es esencial. No, y yo te digo, compromiso de no repetición. Claro, el compromiso de no repetición. Importantísimo. Sí. Y si vos te pones a ver, estamos diciendo los principios en los cuales se fundamentó el proceso de paz. Sí, claro. Que mucha gente no entendió. Claro, no lo entendió. Que mucha gente no entendió. Y que votaron no para que no se hiciera. Exacto, además para que porque no entiende la justicia. La gente piensa o ve la justicia, sobre todo la justicia penal, la ve como una venganza. Y eso quedó hace muchos años atrás. Eso quedó como modelo hace muchos años atrás. La justicia no puede entenderse simplemente como que alguien se pudra en la cárcel tras unos barrotes. Esa no es la justicia, o esa no es la única forma de justicia, ¿sí? La gente no ha entendido eso. Yo te digo, hoy por hoy, aquí arriba, en el estado hay unos grupos que han delinquido, que son políticos, ¿sí? Y han participado en masacres muy grandes y hoy en día están activos políticamente. Yo estoy dispuesto, aunque mi familia, pues yo en mi familia sí tengo víctimas de la violencia, pero no en mi núcleo familiar. Entonces de alguna manera podría ser muy fácil, pero yo te digo, yo podría tragarme el sapo de que esos personajes vayan a la justicia transicional, sea la de ahorita que está de moda o otra que hagan, y acudan a esa justicia, confiesen y purguen sus penas en alguna de sus fincas, en una porción de sus fincas, tranquilos, no hay problema. Pero si eso significa que nos vamos a reconciliar, yo me trago el sapo, no hay problema. Hay que dar ese paso, hay que entender que aquí nos hemos matado y que hay una diarrea de muertos impresionante de aquí para atrás, porque eso es una diarrea de muertos. O sea, es una cosa monstruosa que cualquiera se arruga, vienen los extranjeros y se dan cuenta y eso les parece un holocausto y es un holocausto. Y yo pienso que ya es hora de tragarse el sapo. Si se han tragado el sapo las víctimas de las FARC y los tienen que ver algunos en el Congreso, pues nosotros también nos tragamos el sapo de los paramilitares, por ejemplo, pero bien hecho, no como el de 2003 con Justicia y Paz, que eso fue ¿Como el de las AUC? Sí, que eso fue una payasada. Es que tenemos que reconciliarnos, hay que entender que ese es el mecanismo, que esa es la forma. Y yo lo he pensado en el caso puntual de este ser innombrable. Es que no lo quería nombrar, ni siquiera de manera disimulada. No, es que no lo estamos nombrando, Pero me refería a ese personaje, yo estoy dispuesto... Yo me sentiría en paz. Claro. Si el tipo... Sí, yo le decía a una amiga... Sí, dice toda la verdad. Sí. Y se va. Y que se vaya para su finca. Para mí, no pagues un día de pena privativa de la libertad. No me interesa. Es que no me interesa. O que la privativa sea, o sea, que tenga una restricción en su finca y que se vaya con sus caballos y sus nietos, listo. O que se vaya al país, bueno, no sé, o sea, sí. Puede ser, no sé. Pero que reconozca. Decir la verdad y salite de la política, no le hagas más daño. Sí. Es que no entiendo es eso. No desangres más este país. Sí. Nosotros también tenemos derecho de hacer la manera política que nosotros queremos ahora. Entonces, hace poco yo veía por ahí, o sea, yo artículos que veo que él no los leo. Pero por ahí vi que hace poco decía que hace 30 años le mató la familia, le mató el papá las FARC, sí. Creo que fue anteayer, creo que leí, que se cumplía como
este hecho pues desastroso Sí. o monstruoso, o sea, el asesinato de alguien, de una De cualquier persona, persona. reconocida o no, de cualquier persona es algo abominable. Pero viejo, las FARC ya no son un grupo armado. No como ¿Sí me tal. hago entender? Busca vos también hacer esa reconciliación tanto con ellos como con vos mismo. Uno puede estar arrastrando ese peso, como hablamos de Sí. que uno puede arrastrar pesos. Arrastrar ese peso tanto tiempo en tu vida, mano, eso es hasta nocivo para uno mismo. Es que ya se le ve, ya se le ve. Ya se le ve, incluso dando, como dice mi papá, palos de ciego, o sea, desorientado y vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa en este país. Ojalá nos reconciliemos, ojalá podamos tener el valor que tiene Alvarito a pesar de las críticas. Como él dijo, por ahí vi que se defendió y dijo, no, es que yo tengo derecho a perdonarlos, yo quise perdonarlos, pero eso no quiere decir que los exonere. Él salió a defenderse de las críticas y dijo, yo los perdoné, pero yo no los estoy exonerando. Ahí están las investigaciones penales y disciplinarias. Claro, me parece muy elocuente Alvarito. Sí, yo los perdoné. ¿El que está diciendo? Hermano, yo no me guardo nada. Yo me despojo de esa ira y esa rabia de lo que me hicieron. Yo no tengo nada en contra de ellos. Los perdono. Eso sí, ahí están las investigaciones y estoy esperando que pase algo penalmente y disciplinariamente con los policías que me golpearon. Bueno, sí. Pero hay que reconciliarse indudablemente y a mí me parece que el acto de reconciliación de Alvarito fue un acto muy valiente y muy coherente con lo que él ha sido y con lo que yo he conocido de Álvaro. Me pareció muy loable, me pareció muy valiente, a pesar de las críticas. En el capítulo de hoy con Camilo Posada, gran compañero, papá, qué gran charla. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos, hermano. O sea, Y que tenés se repita. los micrófonos, tenés los micrófonos abiertos en Hablantinosos para cuando quieras volver a hablar de cualquier cosa, de lo que Vale, quieras. papo. Gracias a vos. Vale.